Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Grajales, hago parte del grupo 5 y voy a explicar el punto 2 que nos dice calcular la frecuencia cardíaca en el electro de 3 formas diferentes. Para ello vamos a empezar con un ritmo no sinusal acá, que es un bloqueo de grado 3, como si puede ver en la derivación 3, pero para el cálculo nos vamos a centrar en la número 2. Así que para ello, previamente ya habíamos contado un total de 30 cuadros que corresponde a 6 segundos. Y después de ello se cuenta el número total de QRS dentro de estos 30 cuadros, que correspondería a estos 3 primeros que se pueden visualizar aquí a la izquierda. Una vez hecho esto, los 3 QRS se van a multiplicar por 10, lo que nos da un total de una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto. Continuamos con el ritmo sinusal. Para esto se pueden usar comúnmente dos fórmulas distintas. Por ejemplo, la más común es identificar inicialmente dónde el QRS converge con el inicio y final de uno de los cuadros grandes, que como se puede ver acá, y contamos empezando por 300, el número de cuadros grandes 300 se reduce a 150 y finaliza en 100, dando una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Otra de las maneras sería contar los cuadritos pequeños, que a cada cuadro grande le corresponde 5 cuadritos. Entonces cuento nuevamente estos 3, sería 5, 10, 15, y la fórmula nos dice que este valor que nos dio lo vamos a dividir en 1500, es decir, 1500 dividido 15 da un total de una frecuencia cardíaca nuevamente de 100 latidos por minuto. Buenas tardes, mi nombre es Jamelis Chávez y pertenezco al grupo 5 del laboratorio. Bueno, hay que tener en cuenta que en el electrocardiograma esto es muy importante, ya que nos permite registrar la actividad eléctrica del corazón. En cuanto a la ubicación de los electrodos, es importante tener en cuenta que su buena ubicación nos va a dar un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón de manera detallada. Bueno, el electrocardiograma lo que hace es esto, graficar la actividad eléctrica del corazón. Hay que tener en cuenta 3 pasos importantes en cuanto a la toma del electrocardiograma. La primera es concientizar al paciente sobre lo que se le va a realizar. La segunda es la ubicación de las derivaciones o electrodos periféricos, y la tercera vendría siendo la ubicación de los electrodos precordiales. Ahora les voy a dar una pequeña pero muy sustanciosa explicación a detalle. Bueno, en cuanto a los electrodos precordiales, es importante tener en cuenta que el primer electrodo es el B1 y se ubica en la línea paraesternal derecha del esternón. El segundo electrodo precordial se ubica al frente, o sea, en la línea paraesternal izquierda. De aquí vamos a hacer un salto para ubicar directamente el cuarto electrodo, que se ubica en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda. Entre el B2 y el B4 es donde podemos ubicar el B3. Pasamos directamente al electrodo B5, que es en la misma altura que el B4, o sea, en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior izquierda. Y por último tenemos el último electrodo, que es el B6, que se ubica en la misma altura de B4 y B5 en la línea axilar media izquierda. Cuanto a las derivaciones o electrodos periféricos, hay que tener en cuenta que estos se toman por medio de unas pinzas. Estas pinzas van a hacer registrar la actividad eléctrica del corazón, pero a nivel periférico. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta dos diferencias fundamentales. Es que la de los brazos es un poco, la plaqueta es un poco más pequeña, la de las piernas es un poco más grande. Estas tienen una estructura importante, que esta es la plaqueta de metal, a la cual nosotros le vamos a agregar el conductor. Entonces vamos a empezar a hacer de esta manera. Se ubica el gancho en el brazo a nivel anterior, teniendo en cuenta no aplicarlo tanto a la proveniencia ósea. Entonces, aquí lo vamos a ver. El primer electrodo, que es el RA, se ubica en el brazo derecho, en la parte superior del brazo.
en la parte anterior superior del brazo. El electrodo LA se ubica en el brazo izquierdo y se coloca en la parte superior del brazo izquierdo, en la parte antero superior del brazo, teniendo en cuenta no tocar una prominencia ósea. En cuanto a la pierna izquierda, se ubica el electrodo RL en la parte antero superior de la pierna, sin tocar la prominencia ósea. Y por último tenemos el último electrodo periférico o derivación N, que es la que se coloca en la parte derecha de la pierna respectivamente. En cuanto a la importancia de esto, pues es que eso va a una detención de la actividad eléctrica del corazón de manera precisa, y esto nos va a permitir identificar posibles patologías asociadas con la. Hola, soy Nicolás González Quevedo. Voy a explicarles sobre los tipos de arritmias que puedes encontrar en el electrocardiograma. Mi grupo es el grupo 5, que está conformado por el 10 y el 11. Listo, entonces para ello podemos ver en el panel un ritmo sinusal normal. Ahora vamos a poner una taquicardia supraventricular que no está así que se ve. Entonces, listo, en la línea supraventricular, primero podemos ver que los QRS son angostos, o sea, miden menos de 3 milímetros. A su vez, los QRS podemos ver que en algunas veces son regulares y en algunas otras veces son irregulares. Esto quiere decir que es irregular en el supraventricular. Podemos ver que no hay presencia de onda P. Y hasta ahí sería todo en supraventricular. Ahora, cuando hablamos de asistolia, medio clavicular. bueno, pues en la asistolia es muy fácil de identificar porque no hay ningún tipo de onda, no hay onda P, no hay QRS, no hay onda T, entonces pues es muerte súbita, es muerte, listo. Vamos a fibrilación ventricular, o también conocido como un ritmo caótico. Entonces en fibrilación ventricular, ¿dónde está ventricular, hermano? Es ya. Listo, en fibrilación ventricular entonces podemos ver que las ondas QRS son anchas y aquí sí no vemos onda P. También vemos que los RR son irregulares y ya eso sería en fibrilación ventricular, que es todo caótico porque pues no tiene un orden. Cuando hablamos de bloqueo de primer grado, bueno, en caso de un bloqueo de primer grado no podemos identificarlo porque en la máquina no está, pero podemos relacionarlo con que la onda P se va a prolongar. Aquí podemos ver es una bradicardia, pero lo que distingue en un bloqueo de primer grado es que la onda P se va a prolongar, entonces va a ser más de 0,20 segundos. Yo también. Cuando pasamos a segundo grado, ahí se supone que ya. Listo, cuando hablamos de un bloqueo de segundo grado, pero MOVITS 1, entonces podemos identificar que aquí sí tiene presencia de ondas P. El QRS es angosto, pero lo que es clave es que el QRS 1 va a desaparecer y las ondas P va a ser continuo. O sea que, por ejemplo, aquí tenemos una. Uy, no sabía que esto está aquí. Podemos ver aquí que está muy distante. Luego, aquí vemos que está más cerca al QR y aquí también se vuelve distante, entonces es continuo. Listo, entonces para continuar, cuando hablábamos del bloqueo de MOVITS tipo 1, lo que pasaba es que se llamaba un fenómeno de Weckenbach, ya que el PR en cada ciclo era progresivo, se alargaba. Pero ya, como podemos ver ahora en el electrocardiógrafo, cuando hablamos de MOVITS tipo 2, el intervalo PR es constante, por lo cual no hay un alargamiento progresivo. Pero lo que pasa aquí es que sí se bloquea súbitamente en una o más ondas P. Entonces, esperemos, ahí ya se puede ver un bloqueo en una onda P y así. Bueno, aquí en el caso del tipo 3, ninguna onda P es conducida. O
O sea que los ventrículos son estimulados por un ritmo de escape a una frecuencia diferente. Y esto no relacionada con la actividad auricular. O sea que hay una disociación. Por lo tanto, vamos a ver que los QRS son angostos, pero si vemos al final del S, vemos que se va al plano negativo. O sea que ahí vamos a ver un tipo de bloqueo muy predominante. Y lo vemos prácticamente en todos los QRS. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5, mi nombre es Caralesa Calderón Montoya y les voy a hablar un poco sobre el corazón. Bueno, las caras del corazón tenemos la cara inferior diafragmática, la cara ventral, la cara lateral izquierda, la cara lateral derecha y la cara posterior. En este video les vamos a hacer énfasis en la cara ventral. Bueno, las estructuras que predominan son primero el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, aquí tenemos la orejuela izquierda que tiene forma digitiforme, aquí tenemos la orejuela derecha que tiene forma piramidal, debajo de ella se puede apreciar la aurícula derecha. Aquí tenemos la aorta ascendente, la aorta descendente, aquí abajo tenemos el callado aórtico, tenemos el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y aquí tenemos la arteria subclavia izquierda. También podemos ver el arco pulmonar, las venas pulmonares. Podemos observar la vena cava superior, en la parte posterior observamos la vena cava inferior. También como dato podemos decir que en la orejuela derecha y el ventrículo derecho se manejan volúmenes, mientras que en la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo se manejan presiones. Además, las venas concluyen en el seno coronario que después van a desembocar en la aurícula derecha. Hola, en este video hablaré sobre las caras dorsal y diafragmáticas del corazón, a cargo de los grupos 10 y 11 del laboratorio. Primero tenemos la cara dorsal del corazón. La cara dorsal del corazón se encuentra principalmente en la parte posterior del órgano. Está formada principalmente por las aurículas derecha e izquierda y en esta cara también podemos encontrar las venas cavas superior e inferior que transportan sangre desoxigenada desde el cuerpo hasta el regreso al corazón. Además, en la cara dorsal se localiza también el seno coronario, que es una dilatación de la vena coronaria que recoge la sangre desoxigenada del corazón para llevarla de vuelta a la circulación pulmonar. En la cara diafragmática del corazón, observamos que se ubica en la parte inferior del órgano y se encuentra en contacto con el diafragma. En esta cara se ubican principalmente los ventrículos derechos e izquierdos, donde el ventrículo derecho es más prominente en la cara diafragmática y se relaciona con la aurícula derecha. La aurícula izquierda, aunque se encuentra principalmente en la cara dorsal, también tiene una pequeña porción de luz en la cara diafragmática. Entonces, en resumen, la cara dorsal del corazón está en la parte posterior y se relaciona principalmente con las aurículas y los ventrículos, mientras que la cara diafragmática se encuentra en la parte inferior y se relaciona principalmente con el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. Buenas tardes, mi nombre es José Sebastián Restrepo y hoy les voy a explicar soy del grupo 5 y les voy a explicar la irrigación arteriosa del corazón. Entonces, antes de empezar, lo importante que debemos saber es que esta irrigación está dada por dos arterias muy importantes, que son las arterias más grandes del corazón, que son las dos coronarias, tanto la izquierda como la derecha. Entonces, ya vamos a empezar más profundo. Entonces, primero tenemos la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha tiene su origen en el seno aórtico derecho de la aorta descendente. Su recorrido pasa por el tronco pulmonar derecho, o sea, por el lado derecho del tronco pulmonar, y continúa su recorrido por el surco coronario. Listo, ¿a qué ramas o a qué arterias va a dar origen? Primeramente tenemos la arteria o la rama del nodo sinusal. La rama del nodo sinusal pues está interna, entonces no se puede ver, pero quedaría más o menos por acá en las crestas terminales. Tenemos la rama para el nodo atrioventricular, que también vendría a ser una rama más o menos por acá, no se puede ver, por lo mismo es una rama muy pequeña y es una rama bastante interna, ya que pues sabemos que el sistema de conducción eléctrico se encuentra en la parte interna del corazón.
Tenemos la arteria interventricular posterior. La arteria interventricular posterior vendría a ser esta de acá, ¿cierto? Esta arteria grande. Y esta irriga las partes adyacentes de ambos ventrículos, tanto derecho como el izquierdo. Esta arteria es irrigada por el seno coronario derecho en un 67% de los sujetos. En el otro porcentaje puede ser irrigada por la arteria coronaria izquierda. En resumen, para que acabe su recorrido, la rama terminal de la arteria coronaria derecha hace un corto recorrido por el sur del surco coronario. Listo, en resumen, esta arteria de que es responsable de irrigar todo el atrio derecho, gran parte del ventrículo derecho, parte del TIF, o sea, del tabique interventricular, y la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Listo, sabiendo esto, vamos a pasar a la coronaria izquierda, que vendría a ser esta de acá. La arteria coronaria izquierda se divide en dos partes, la rama circunfleja y la interventricular anterior, ¿cierto? Sí, la interventricular anterior. Cada una de estas va a dar origen a diferentes también ramas de arterias. Por la parte de la circunfleja tenemos la rama cuarta anterior, se llama así, la rama cuarta anterior, que está también es responsable de irrigar el borde izquierdo del corazón, como podemos ver acá. Y tenemos la parte interventricular anterior, la cual va a dar origen a la rama marginal izquierda, la cual está encargada específicamente de irrigar el ventrículo izquierdo. Y pues bueno, en resumen y ya para terminar, la arteria coronaria izquierda irrigaría todo el atrio izquierdo, también gran parte del ventrículo izquierdo, la mayor parte del TIF, que vendría a ser esto por acá. Esto es el surco interventricular. Entonces, si este es el surco, internamente tenemos el tabique interventricular y por ende el nodo sinusal en ciertas ocasiones, no en todas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, soy Juan Sebastián Grajales, hago parte del grupo 5 y aquí vamos a explicar a través de este modelo del corazón las estructuras de los atrios, tanto como de los ventrículos del corazón. Bueno, vamos a empezar en el orden de los recorridos sanguíneos, ya que la sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha. Tenemos inicialmente que en la pared superior de la aurícula es donde desembocan la vena cava superior, y en la parte interna que podemos ver la vena cava inferior. Otra de las estructuras que podemos ver aquí en esta aurícula es el tendón de Todaro, al igual que la desembocadura del seno coronario, donde se drena la sangre del corazón. Bueno, aquí en la pared lateral del corazón podemos ver el músculo pectidio, y en la pared intermedia se puede observar que este es el tabique interauricular, al igual que tiene una estructura que es un remanente embrionario que se llama el foramen oval. A continuación tenemos las valvas, que ya es la estructura que va a separar la aurícula derecha del ventrículo derecho para así conectarse y continuar con el recorrido sanguíneo, donde podemos ver en la estructura del ventrículo la valva anterior, valva posterior y valva septal. Una vez dicho esto, podemos pasar acá para continuar con el recorrido, que se continúa a través de la válvula pulmonar que llevaría la sangre desoxigenada al pulmón. Nuevamente, la sangre regresa a través de dicha estructura que podemos ver acá, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, de forma oxigenada a la aurícula izquierda del corazón. Bueno, nuevamente en esta aurícula izquierda la estructura que se podría ver otra vez es el remanente embrionario del foramen oval, conectando continuamente con las valvas que llevarían al ventrículo izquierdo, donde otra vez vuelve y juega. Tenemos la valva anterior, posterior y septal. Y eso sería como generalmente las estructuras que se pueden ver en las aurículas y ventrículos del corazón. Buenas noches, el día de hoy les voy a explicar el último punto de la guía de laboratorio de anatomía, en el cual vamos a hablar sobre la anatomía superficial del corazón, los grandes vasos y los anexos que tiene el corazón. Para ello, pues, empezar, mi nombre es Nicolás González, soy del grupo 5 y entonces podemos ver una vista
Cuando hablamos de los anexos que tiene el corazón, pues ya sabemos que en el lado derecho, bueno, en el lado izquierdo y en el lado derecho vamos a encontrar los pulmones, que van a ser los encargados de oxigenar la sangre. A su vez vamos a encontrar en el lado inferior el diafragma, y en el lado superior pues sistema digestivo, como puede ser tráquea, esófago. A su vez en la parte ya más inferior del diafragma pues encontramos el sistema digestivo también, como sería el colon, el intestino delgado, los 2 riñones. Pero bueno, entonces para empezar, cuando hablamos de anatomía externa del corazón, podemos ver que se va a conformar por la hoja externa del pericardio y a su vez por otras 2 hojas, que serían la hoja serosa y la hoja fibrosa. Pero bueno, ya entendiendo la anatomía como más superficial, vamos a entender que esta parte de aquí será borde izquierdo, conformado desde el tabique, toda esta parte, y borde derecho. Cuando ya hablamos de anatomía como tal del corazón, pues podemos ver que aquí tenemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y por esta parte debería estar la aurícula izquierda. Pero bueno, cuando hablamos de los grandes vasos, los que van a irrigar a la aurícula derecha van a ser las venas cavas, tanto la inferior como la superior. Cuando se va a oxigenar la sangre, podemos ver que aquí están las arterias pulmonares derechas, y las arterias pulmonares izquierdas, ¿cierto? Aquí podemos ver. También cuando ya es oxigenada la sangre, cuando tiene todo ese proceso de grandes vasos, podemos ver que este es el callado aórtico, donde se va a administrar toda la sangre alrededor del cuerpo. Podemos ver la aorta descendente, que sería la aorta abdominal. Como pueden ver, tiene una gran longitud y va en la parte posterior del corazón. Podemos ver que esta es la cara anterior y esta sería la cara posterior, esto de aquí. Podemos ver entonces los ventrículos, el tronco pulmonar, que es donde se va a conectar el ventrículo derecho para poder oxigenarse. Y ya, eso sería todo.